cómo lograr derribar los gigantes que muchas veces se esconden dentro de nosotros. En un momento dado en el ministerio de Jesús, estando él con sus discípulos, surgió la gran inquietud. En una reunión privada, tal como la que están teniendo ustedes en esta noche, sus discípulos se acercaron a él y en particular le hicieron la pregunta más significativa en cuanto al liderato, en cuanto al servicio ministerial. La pregunta era la siguiente: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Interesante que Jesús en ningún momento responde, pues el que sea mayor en el reino de los cielos tiene que tener unas destrezas particulares, tiene que tener unos recursos, tiene que tener unas habilidades de manejar conflicto, manejar liderato, organizar, ¿verdad?, reuniones, sino que habló de que la única virtud que puede permitir a tal persona ser llamado el mayor en el reino de los cielos estaba bien ligado a la actitud en el corazón. Nunca olvide lo que le voy a acabar de mencionar. Mientras más fuerte el llamado de Dios a tu persona, mayores los gigantes que saldrán dentro de ti. Una de las áreas por la cual muchas veces el llamado, ministerio o desarrollo del llamado de Dios en tu vida se detiene, estanca o queda saboteado, es que seguimos mirando hacia afuera cuando realmente los mayores enemigos se encuentran en nuestro mundo interior. Así que usted va a ver que mientras más intimidad, más crecimiento, más cercanía usted promueva con el Señor, inevitablemente más Dios va a iluminar nuestras tinieblas que están escondidas dentro de nosotros. Y el problema es que cuando esa experiencia surja, nos va a causar una crisis catastrófica. Usted no va a tener gozo. Usted no se va a regocijar. Todo lo contrario, nos va a causar una crisis, nos va a causar una catástrofe, porque cuando Dios ilumine nuestra tiniebla interna, lo único que va a poder superar ese episodio es la virtud que permita a toda persona ser mayor en el reino de los cielos. Mire esta virtud. Mateo 18, el verso 1, donde declara lo siguiente: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y mire lo que Jesús hace. Trae al escenario uno de los miembros que muchas veces pensamos es el más insignificante en el núcleo familiar, pero que resulta que es el más virtuoso de todos, un niño. Y dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de la reunión y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es bien interesante porque cuando usted medita en esta escritura, un niño tiene unas conductas bien particulares. Los niños le encanta llamar la atención. Los niños le encanta ser el centro de todo. Muchas veces los niños son bien traviesos. Así que cuando usted medita en estos rasgos, es muy probable que esa no sea la moraleja que Jesús quiera traer. La moraleja está en el próximo verso, cuando declara, el verso 4, lo siguiente. Mire qué revelador. Cuando dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Medite en lo que le voy a compartir. La actitud de humildad es lo que te permite ser el mayor en el reino de los cielos. Segundo, Jesús lo compara. La capacidad de un niño humillarse, la cual un adulto pierde o no tiene y necesita cultivar. Mire lo que dice el verso 4. El verso 4 te da la revelación. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí está la revelación. ¿Cuál es esa capacidad que tiene un niño para humillarse que un adulto pierde en el caminar? Son 3 virtudes. La primera, la actitud intelectual de un niño siempre es abierta. Repítalo conmigo, abierta. ¿Qué significa? El niño no vacila en revisar su manera de pensar cuando nueva información llega a su alcance. Muy diferente a un adulto, porque el adulto es, ya yo lo sé todo. Eso no es nada nuevo. Esa no es mi experiencia. Lo cual dificulta la posibilidad de la cual Jesús llamó, que el reino de los cielos es como un hombre que tiene un tesoro, que saca cosas viejas y añade cosas nuevas. O sea, en otras palabras, la vida espiritual en Jesús tiene que ser de manera constante y perpetua, revisándonos continuamente. En el momento que usted interprete que logró el crecimiento o que alcanzó el crecimiento que usted pensaba obtener, en ese mismo momento el Espíritu Santo le abre otro nuevo capítulo, demostrando lo inadecuado que somos, lo incompetente que somos, y si no tenemos una actitud abierta como la de un niño, inmediatamente viene el estancamiento. Recuerde que cuando el Espíritu Santo revele la tiniebla relacional que hay dentro de mí, le advertí, eso generará una crisis catastrófica, que lo único que lo puede resolver es esta virtud llamada el fruto del Espíritu, humildad. ¿Qué hace la humildad? A diferencia del orgullo y de la vanidad de la vida, la persona que el Espíritu Santo empieza a descubrir la tiniebla que hay en su corazón, si no hay humildad, crea una máscara social llamada religiosidad. Otros esconden ese contenido y tratan entonces de generar una vestimenta que realmente los dejan en desnudez. Otros los lleva al conflicto relacional en la familia, en las relaciones, en el ministerio. Entonces lo que quiero que comprenda, la humildad, a diferencia de la soberbia, el orgullo y la vanidad, es que me permite hacer la paz con la fragilidad de mi alma. Déjeme advertirle, no importa cuánta santidad tú acumules, independientemente de lo cercano que vivas para con Dios, esa cercanía nunca cancela nuestra realidad de que somos frágiles. Por consecuencia, nuestra verdadera naturaleza es vivir de manera perpetua dependiendo de Dios. Y esto no puede ser un ejercicio, tiene que ser un estilo de vida. Por eso Jesús declaraba, separados de mí, nada podréis hacer. Y es por eso que cuando habla de la actitud de un niño y de la mentalidad abierta, esta apertura no es otra
de que el creyente tiene que ser un aprendiz de toda una vida. En el momento que usted detenga esa actitud de aprendizaje, ¿cómo yo aprendo sirviendo a los demás? ¿Cómo aprendo cuando la gente me sirve? ¿Cómo yo aprendo cuando me relaciono con otros? ¿Cómo yo aprendo cuando lidio con el conflicto? ¿Cómo yo aprendo cuando lidio con la adversidad? ¿Qué es lo que yo aprendo de las cosas que salen de mí en medio de la prueba? Usted continuamente tiene que estar en una actitud de revisión continua, porque la finalidad de este evangelio es formar el carácter de Cristo en tu interior. Y si esa es la finalidad de este evangelio, lamentablemente no hay graduación. La graduación es cuando estemos en su presencia. Así que, si yo logro cultivar humildad, y en breve voy a definir el término, la humildad me protege porque me permite no esconder mi fragilidad, no simular mi fragilidad, sino más bien reconciliarme con dicha fragilidad y tener mayordomía y gobierno sobre ella. Es por eso que la gente humilde o con virtud de humildad no resisten la corrección. Están abiertos continuamente al consejo. No lo toman como una crítica. Aún puede ser una crítica injusta y equivocada y no la ignoran. Siempre están abiertos a la posibilidad. ¿Por qué? Porque conocen esta realidad. Separado del Señor, nada puedo hacer. Esto es bien importante poder yo guardarlo en mi corazón y cultivarlo, porque muchos hombres de Dios, ellos mismos se derribaron y se autodestruyeron por no cultivar dicha actitud. Y todos los hombres de Dios que lograron alcanzar el máximo potencial en Dios fue porque cultivaron esta actitud, la revisión. Por eso usted ve que un Saúl, hijo de Cis, el cual Dios llama a servirle, no teniendo cualificación alguna. Y la verdad es, ninguno de nosotros estamos cualificados para servirle. La verdad es, Él es el que nos comisiona. Si usted entiende lo que significa el término, es usted y yo no tenemos los instrumentos, no tenemos la capacidad, no tenemos ni inclusive la competencia para servir a este Dios. Por eso este es un ministerio sobrenatural. Porque se nos llama a servir un Dios el cual no tenemos los recursos, no tenemos las destrezas, no tenemos la competencia, para que al final del día prevalezca esta conciencia: siervos inútiles somos. Saúl, al no comprender su realidad, pues es un hombre que no tiene las cualificaciones para el ministerio y mucho menos para el llamado que Dios le comisiona. Le conviene a él hacer la paz con esa realidad. Lo interesante es que comienza bien, pero la carrera no es de los que comienzan bien, es de los que la terminan bien. Y es por eso que cuando Dios lo está consolidando al ministerio, o sea, Él tiene el llamado, pero Dios es el que lo confirma, Dios es el que tiene que consolidarlo en dicho ministerio. O sea, en otras palabras, yo puedo tener el llamado, pero si no tengo la actitud, todo se queda en un potencial no desarrollado. Y es por eso que algunas personas sí tienen un llamado de parte de Dios, pero no ven que ese llamado madura porque han descuidado esta
prodigiosa virtud, que es, tengo que cultivar humildad. Resulta que cuando, pues imagínense, Saúl siendo el elegido de Dios, el señalado a reinar sobre Israel y aún siendo el escogido de Dios, solamente tenía el respaldo de la mitad del pueblo. No es hasta el día que Dios lo llama a intervenir en rescate de los de Yabes de Galaad, que entonces el pueblo se une como uno solo. Pero cuando Dios iba a consolidar su ministerio, el mayor obstáculo de Saúl, el mayor enemigo de Saúl no eran los filisteos, tampoco eran las otras naciones, era lo que había en su corazón. Cuando le tocaba esperar a que Samuel hiciera la invocación, presentara holocausto y diera entonces la bendición para el pueblo salir a la batalla, su corazón se enalteció y se desubicó de su lugar. Es bien interesante porque si se da cuenta, San Pedro habla que este ministerio, para que funcione, tenemos que tener bien claros, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que usted y yo podemos tener las promesas de Dios, pero si no operamos por fe, y por eso es que la Biblia declara el justo por la fe, yo me puedo privar de estos privilegios. Por eso el vivir por la fe no es una experiencia exclusiva a la crisis. El vivir por la fe es un estilo de vida. Para que el poder de Dios continuamente me esté guardando. Me guarde de los de afuera y me guarde de mi enemigo de adentro. Y es por eso que al Saúl ser probado, Dios sabía que él no tenía los requisitos, Dios sabía que no tenía la capacidad, Dios sabía que no tenía la competencia. Y lo que quiero que entiendan, eso no es problema después que tengas la actitud correcta, que es la de un niño que se humilla. Significa, no es lo que yo pueda traer al ministerio ni lo que pueda traer al Señor, es lo que yo pueda cultivar en mi corazón, lo que me pone en la posición de ser grande en el reino de Dios. Pues la crisis de Saúl era que tenía miedo porque sus hombres se estaban apartando y estaban abandonando su ejército porque Samuel no llegaba. Pero después de todo, ¿quién fue el que lo llamó? ¿No fue Samuel? ¿No fue el ejército que le desertaba? Fue Jehová. O sea que aunque si todo el ejército se apartara de él porque se cansaron de esperar a Samuel, aunque quedara él solo, todo lo que él necesitaba era el justo por la fe vivirá. Aquí espero la ordenanza de Dios, pero no me aparto de mi orden sacerdotal. Mi orden es esperar la bendición de Jehová. Al ver que los filisteos, ninguno de ellos se movía, todos estaban allí quietos, listos para la batalla, y le desertaba el pueblo de Israel, lo que ocurrió era lo que siempre estaba escondido en su corazón, que Dios quería sanar y trabajar. Él mismo se lo dijo a Samuel, es que tuve temor porque mis hombres me desertaban. ¿Y qué es la actitud que Dios quería? Déjalos que te abandonen, pero tú permaneces firme mirándome a mí. Se da cuenta que entonces sale todo lo que está escondido en el corazón de Saúl. Todo es imagen, todo es reputación, todo es distinción. Inclusive le dice a Samuel, no te apartes de mí, no me abandones para que los ancianos me honren. Era más sencillo, Señor, perdóname,
Señor, reconozco que no estoy confiando en ti como tú mereces. Te pido perdón por mi incredulidad. Esa era la verdad que él tenía que confesar. ¿Ve lo que la humildad produce? Se llama transparencia. Puedo dialogar con sinceridad y honestidad mi incompetencia. Y la Biblia dice que cuando tú operas de esa forma, dice que al humilde Dios le añade gracia. O sea, mientras más incompetente eres y reconoces ser, más Dios te utiliza. Pero él eligió el camino de los soberbios. Es por eso que entonces Saúl, al no cambiar su actitud, pudo reinar sobre Israel por más de 40 años sin tener presencia de Dios, ni el favor de Dios, y operando en desobediencia. Porque el principio relacional de Dios con un individuo no es la apariencia externa, sino lo que se esconde en el corazón. Y es por eso que en esta noche es bien importante que usted medite cómo está mi corazón delante del Señor, dónde todavía tengo oportunidad de poder humillarme delante de Él, en qué áreas todavía yo no permito que Dios sea Dios. Por eso cuando Dios empezó a buscar el sustituto de Saúl, el hombre que no hacía discernimiento en su corazón, no hacía introspección, no hacía revisión de lo que había dentro de él, y empezó Samuel a llamar a los hijos de Elí, los hermanos de David. Mire qué interesante, porque Dios le habla y le dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, si se da cuenta, la diferencia entre Saúl y David, aunque ambos le fallaron a Dios, la actitud de ambos es muy diferente ante dicha falla. Dios habla, David es un hombre conforme a mi corazón. No quiso decir, David es un hombre que tiene naturaleza de Dios. Es carne. Ser un hombre conforme al corazón de Dios significa que cuando yo soy confrontado en asumir responsabilidad, no resisto dicha responsabilidad. Asumo la deuda y estoy dispuesto a asumir responsabilidad. Lo que no ocurrió en Saúl, y por dicha actitud, no se perdió únicamente él. Su actitud destruyó toda su casa. Por eso es que en esta noche lo que vengo a retarle, ¿cómo yo puedo cultivar como líder la actitud de ser el grande en el reino de los cielos? El mismo Jesús lo promueve. El mismo Jesús patrocina dicha actitud. Lo único que le estoy diciendo es, ser el mayor en el reino de los cielos significa, tengo que asumir responsabilidad de mi fragilidad, de lo inadecuado y lo incompetente que soy. Es por eso que usted ve que cuando Pablo está en su ministerio, llega un momento en su crecimiento donde su crecimiento tiene que experimentar un cambio de actitud. Este era Pablo que estaba acostumbrado a hacer milagros portentosos, ser tosco en la palabra, ser más fructífero en acciones y en obras que todos los demás apóstoles combinados, pero llegó un momento en su ministerio donde todo se detuvo y inclusive entró una crisis donde un emisario, un mensajero de Satanás, continuamente le visitaba y lo abofeteaba.
abofeteaba. Mire qué interesante ministerio. Porque es verdad, muchas veces nosotros estamos expuestos a ser abofeteados por el enemigo. La pregunta es, ¿cómo usted reconcilia el ataque de Satanás sobre mi vida cuando tengo promesas donde dice Jesús mismo, nada del enemigo te dañará? La diferencia está en la actitud. Si yo cultivo una actitud de humildad y estoy abierto a los cambios que Dios quiere hacer conmigo, esa actitud me garantiza, nada del enemigo me dañará. Pero cuando yo resisto el cambio que el Espíritu Santo quiere trabajar en mí, pues como a Pablo le sucede, él dice, este mensajero me es enviado y me abofetea para que el cúmulo de revelaciones no me enaltezca de manera exagerada. Mira el cambio de ministerio que le están dando. Este era el Pablo que hablaba, yo soy, ¿verdad? Entre los judíos, tengo más educación que ustedes, hablo más lenguas que todos juntos, he hecho más que todos los apóstoles juntos, nunca estuve con Jesús, pero lo conocí por revelación. Estas son palabras fuertes. Sin embargo, cuando el Señor lo va a mover a un mayor crecimiento, el cambio de ministerio, el cambio de dirección ahora requiere gloriarse en su debilidad. Una cosa es gloriarte en tus virtudes, gloriarte en tus logros, otra cosa es gloriarte en tu debilidad. Son dos estilos, relaciones totalmente diferentes. Recuerde que Pablo estaba acostumbrado a ver resultados en Dios y se encuentra con esta crisis donde le oró a Dios 3 ocasiones para que le quitara este emisario de encima y Dios no se lo quitó. Mire cómo Dios le contesta, no tienes que aprender a vivir con eso. Él estaba acostumbrado a quitar eso del medio y ahora Dios le está diciendo, tienes que aprender a acostumbrarte a vivir con esa limitación. ¿Por qué? Porque quiero que de ahora en adelante cambies tu actitud, quiero que te gloríes en tu fragilidad. No quiero que, como se leyó en la Escritura, no quiero que tengas un concepto mayor de ti. Quiero que pienses en ti con cordura. Por eso él decía, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa que cuando usted se siente impotente, cuando no le quedan recursos, cuando está vulnerable, cuando está en rendición, en esa condición, es que más Dios en libertad puede operar en usted. Lo que le quiero persuadir, esto no es un evento, lo que Dios está promoviendo es que sea un estilo de vida. Porque yo sé que algunos de nosotros pasamos por debilidades, por momentos difíciles, y en el momento de la crisis nos humillamos, en el momento de la crisis somos humildes, en el momento de la crisis hacemos compromiso con Dios. Pero, ¿qué ocurre después de la crisis? ¿Vuelves a nuestros viejos hábitos? ¿Volvemos entonces a la autosuficiencia? Decaemos en nuestro compromiso con el Señor. Lo que le estoy persuadiendo, esto de vivir en esta fragilidad, en esta rendición, es un estilo de vida. Pablo decía, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que está declarando es, en las crisis veo y puedo observar de que Dios, al yo entrar en ese reposo, tiene cuidado de mí. Entonces esto es lo que le quiero concientizar en esta noche.
La actitud de un niño es una mente abierta. ¿Abierta a qué? A revisión, a cambios. ¿Qué significa? Si Dios empieza a revelarte tu fragilidad, lo inadecuado. Óigame, todos tenemos fragilidades. Todos somos inadecuados. Lo que Dios está hablando aquí es cuando Dios empieza a revelarte, iluminarte esta realidad. Es que te lleve a mayor dependencia de Él, no que te aleje de Él. ¿Usted no ve que la gente que hace la paz con su fragilidad tiene mejor devoción? Son gente que aprende a depender de manera más efectiva en Él. Son las personas que hacen del estilo de vida encomendar al Señor su camino y confiar en Él porque saben que Él hará. Porque lo que le estoy hablando es una actitud. ¿Qué es humildad? Humildad es aprender a sacar sabiduría de nuestros errores y horrores. Si entiende la idea, la persona que comete errores y todos las cometemos, en ausencia de humildad entramos en justificación o adjudicarle culpa a otro. La persona que quiera cultivar humildad asume responsabilidad. Mire la diferencia de actitud. No se está defendiendo, no está echándole la culpa a otro, asume responsabilidad. Porque aprender de los errores es lo que te permite no volver a repetirlos. La persona humilde reconoce cuáles son sus debilidades, también reconoce sus áreas de fracaso. Sabe y conoce dónde es incompetente y dónde necesita depender de Dios y depender de los hermanos. Lo cual lleva a lo que es la relación fraterna en la fe. Lo cual le lleva a una actitud de que la boca no es mayor que el oído, sino que todos somos útiles, todos somos importantes, todos poseemos una estima y un lugar de honra dentro de este cuerpo. No busca destacarse sobre los demás. ¿Ve cómo la actitud cambia? Lo mejor es que la persona que cultiva humildad es que la humildad lo lleva a conocer sus limitaciones y conocer sus debilidades y actuar de acuerdo a dicho conocimiento. Es por eso que la persona que cultiva humildad es el mayor en el reino de los cielos. Si usted ve las personas que lograron milagros extraordinarios de parte de Jesús, esta virtud siempre estuvo presente. María, cuando fue a derramar el alabastro a los pies de Jesús, ella sabía que estaba en alto riesgo de exponerse al que dirán, porque su reputación era muy pobre. No solamente eso, Simón, que invitó a Jesús a su casa, hablando en su corazón dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. Pero al ella ser humilde y reconocer, esta es mi fragilidad, esta es mi debilidad, esta es mi verdad. ¿Cuál verdad? Que soy una pecadora, que separada de Jesús nada puedo hacer y de que Él es el único que me puede sostener en un cambio permanente.
Por eso, mientras los religiosos estaban especulando en su mente sobre su conducta y su actitud, Jesús la estaba justificando y haciendo un memorial sobre ella hasta el día de hoy. Porque ella se atrevió públicamente a reconocer: Señor, separado de ti, yo nada puedo hacer. Zaqueo, el cual tenía una reputación bien pobre en el pueblo, siendo corto de estatura, sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús, y lo menos que esperaba era que Jesús le hiciera una invitación. Bueno, perdón, el mismo Jesús se invitó. Zaqueo no podía invitar a Jesús. Él sabía que no tenía las cualificaciones. Así que Jesús se autoinvitó. Zaqueo, desciende, que esta noche es necesario que yo me quede en tu casa. Sin embargo, mire la actitud de Zaqueo. En lo que desciende del sicómoro, el hombre que estaba enfermo, el hombre que destruyó multitud de personas, el hombre que arruinó económicamente a tanta gente, en lo que descendía de ese árbol, la actitud de humildad sacó lo mejor de él. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y a todo el que he destruido le devolveré 4 veces más. Jesús tuvo que hacer fiesta. La salvación ha llegado a esta casa, porque Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Entiende la idea? Mientras más humildad yo cultive en mí, menos tengo que hablar acerca de mí. Menos yo va a haber en mi lenguaje. Y si tengo que hablar de mí, lo único que voy a dar testimonio de mí es: hermanos, oren, porque soy frágil. Hermanos, intercedan por mí, porque separado del Señor nada puedo. Hermanos, oren y clamen por mí, para que el Señor me regale mayor humildad. Eso es lo que usted va a escuchar una persona que aspira a ser el mayor en el reino de los cielos. Tengo que hablarle de esta realidad porque se está perdiendo esta virtud. Es uno de los frutos del espíritu más fundamental y es el cáncer al crecimiento. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores gigantes que se esconden en nuestro corazón. Así que la pregunta es: ¿cómo yo cultivo esta actitud de humildad que Jesús describe? Es destacable un niño, pero es una crisis para un adulto construirla. Pues bien sencillo. Él te dio el manual. Él te da el procedimiento. Mire qué sencillo. Usted quiere ser el mayor en el reino de los cielos. Comienza de esta forma. Cuando te inviten a la mesa, sé tú el último en la mesa. Cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Cuando ores, ora en secreto, que nadie se dé por enterado, sino solamente Dios tu Padre que está en los cielos, para que te honre en público. Cuando ayunes, perfuma tu rostro y que nadie se entere y sepa que estás haciendo ayuno para tu Dios. Deja que tu Dios, que ve en lo secreto, te honre en público. O sea, en otras palabras, en los estándares de la gente, usted va a parecer como la persona más carnal, menos consagrada, porque nadie sabe de tu disciplina de devoción privada. Solamente tu Padre que está en los cielos. Y es por eso usted ve que cuando yo
opero bajo el mandamiento que Dios me da, Dios tiene la libertad de manifestarse y poder obrar, porque estoy operando en esa regla llamada humildad. La humildad también es una actitud despreocupada, típica de un niño. Usted nunca ve a un niño preocupado. ¿Por qué? Porque la seguridad de un niño siempre descansa en sus figuras parentales. No es lo mismo que Jesús nos invita a hacer cuando nos da ansiedad, cuando tenemos preocupaciones, cuando tienes una carga. Por eso cuando usted tiene preocupaciones, inquietudes, y todos las tenemos y son muy legítimas, lo que no es legítimo es la manera en que lo manejamos. Por eso es que la Biblia dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él de ti tiene cuidado. Por eso usted puede ver a un niño que puede acostarse feliz y levantarse feliz, aunque en la casa no haya pan, aunque pueda haber momentos de tormenta, porque el niño elige descansar en el cuidado de sus padres. ¿No es la misma actitud que Jesús te demanda? Por eso todo aquello que te genere preocupación, ansiedad, el Señor no te está diciendo, se supone que no la tengas. Él lo que te dice es, la puedes tener, pero quiero que me entregues la custodia de dicha carga. Porque la promesa es, si yo entrego al Señor mi ansiedad y mi preocupación, Él por fin tendrá permiso de cuidar de ti. Y es por eso que usted ve gente que orando al Señor, no ven ese cuidado de Dios, no pueden experimentar esa intervención del Señor, porque la carga y la preocupación usted no la puede manejar. Señor, te la entrego, pero ahora te la quito. Señor, te la doy, pero ahora cambio de opinión. Señor, aquí la entrego y al rato vuelvo y la tomo. No puede estar con ese merengue. Usted no ve que las preocupaciones y la ansiedad de vida no es otra cosa que temores que están buscando cómo lograr controlarte. Estoy hablando de los gigantes que se esconden dentro de mí. El miedo es uno de ellos. Y lo que quiero que entienda, en toda la Biblia usted ve que la intervención de Dios con los hombres que Él llama, siempre le dice no temas. O sea que el miedo es una experiencia real en cada uno de nosotros. Lo que Dios protesta es no dejes que el miedo te controle. Entonces cuando usted elige confiar en Dios, eso es lo que ocurre en el mundo espiritual y en tu mundo interior. No me someto a esta preocupación, no me sujeto a esta ansiedad, no me aprisiono ante esta inquietud. Elijo creer, elijo confiar, elijo saludar a mi milagro, elijo saludarlo aunque no lo he visto, elijo caminar y creer aunque no haya ocurrido, porque tengo un Dios que no miente, tengo un Dios que lo que promete lo cumple, tengo un Dios que para Él nada es imposible. Por eso es que la Biblia declara el justo por su fe. Es por la suya, su fe. ¿Qué estoy haciendo con esa relación? ¿Qué estoy haciendo con esas promesas? ¿Qué estoy haciendo con esa virtud? Cada vez que viene alguien en angustia, en carga a mi oficina para buscar algún tipo de asesoría, ayuda, es asombroso cómo la gente no discierne a Dios en sus crisis. Antes de venir para acá vino una mujer cristiana, lista y coqueteando con la idea de terminar su relación, de divorciarse de su marido, y me decía, es que la actitud de él, la forma de él proceder, lo que despierta en mí me da un coraje, quisiera matarlo, quisiera estrangularlo, quisiera pasarle por encima.
Y me crea tanta tensión que empiezo a pensar, realmente esta relación es de Dios, realmente este es el hombre que Dios separó para mí, realmente me habré yo adelantado al plan de Dios. Y al ella terminar su relato y buscando verdad, ¿qué manejo le dé esta situación? Yo le decía, ¿usted no se da cuenta que Dios la está visitando? ¿Cómo es que un hombrecito como el tuyo puede despertar tantas pasiones tan locas dentro de ti? Eso tiene que ser de Dios. Porque lo único que me está diciendo es todos esos temores, todo ese deseo de control, de que las cosas sean a tu manera, siempre estuvo ahí adentro. Solo que este aparato que Dios te dio es el instrumento que lo está utilizando para sacarlo afuera. Entonces ella lo ve como un engendro del diablo y aquí Dios le está diciendo, mira lo que está saliendo de ti. Que es la tercera virtud de la humildad, que es gran disposición de aprender. Pues ella lo veía como un obstáculo, pero ahora está abierta a la posibilidad. ¿Y si lo que él me está diciendo es cierto? Que este hombre activa en mí todo lo que estaba escondido, que yo nunca había visto en mi persona. ¿Y qué va a pasar si Dios, como muchas veces en muchas relaciones de familia, le habla a la persona y le dice, yo no voy a cambiar a esa persona, quiero cambiarte a ti? ¿Qué va a pasar con la mujer que ora para que Dios cambie a su marido y lo que Dios está buscando es cambiar primero la actitud de la mujer para que el milagro en el marido ocurra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir cuando Dios te cambie los cables? Tú esperando que Dios obre en él, lo unges, le tiras aceite, lo reprendes mientras estás dormido, le oras, le pasas la Biblia por encima y Dios no hace nada. Porque resulta que lo que Dios quiere, no, yo quiero que tú aprendas a respetar a ese hombre primero. Que al mal que yo aparentemente experimento pueda retornar con bien. Si eso es lo que el Espíritu quiere lograr alcanzar contigo primero, antes de cautivar toda tu casa. ¿Cuántos hombres no han venido buscando ayuda? Y me trae un listado, mire todas esas cosas que la mujer mía tiene, que no me gusta, que yo necesito que Dios cambie, porque yo no voy a permitir que ella sea un obstáculo para el ministerio. Y resulta, ¿quién te dijo que ella es un obstáculo? Mira qué bendición esa mujer en ti. Mira todo lo que despierta, mira todo lo que levanta, mira todo lo que activa en tu persona. Esta es una mujer mandada, tailor-made del cielo. ¿Qué usted me quiere decir, pastor? Que yo tengo que aprender a amar a esta mujer con todas estas cosas feas que le estoy diciendo. ¿No es eso lo que dice la Biblia? El hombre que es humilde se expone a esa realidad y la practica. El que es soberbio le da una pata a la mujer y se divorcia. Y después dice, no, Dios me dio luz verde, porque es que necesita la aprobación de Dios también en contra de la palabra de Dios. No hay forma de que asuma responsabilidad. Entonces lo que quiero que entienda, el que va a ser grande en el reino de los cielos tiene que comprender que esa grandeza es una actitud que tienes que cultivar. Esa grandeza es una actitud que tengo que cultivar. Algunos de nosotros aquí vamos a descubrir que no amamos como Dios pide. Pensamos que amamos, pero vamos a descubrir, no amamos nada. ¿Por qué no amo nada? O bien sencillo, porque yo amo a Dios,
pero aborrezco a mi prójimo, el que puedo ver. La Biblia dice, si yo caigo en dicha transacción, yo soy homicida. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios y estoy en tiniebla relacional con mi prójimo? Pero si no tengo humildad, ¿cómo voy a ver esa realidad? ¿Qué va a pasar cuando me laceran y me hieren y la virtud de humildad es la que me va a ayudar yo a ir donde aquel que pecó contra mí para reconciliar y tratar de ganármelo? No es que yo acá empiece a orar, Señor, tráelo y dale convicción y que asuma responsabilidad y me pida perdón. Sí, porque la Biblia en ningún momento usted ve, Señor, oro para que el agresor venga y me pida perdón. Es todo lo contrario. El agredido es el que va y genera conciencia al agresor de la deuda. ¿Ve que todo lo hacemos al revés? Dios te dice, hazlo en privado y nosotros lo hacemos por el Facebook. Dios dice, trata de ganarte a tu hermano y tú rompiendo relaciones. Entonces lo único que le quiero concientizar, si yo cultivo humildad, me voy a parecer más a Jesús que a mi agresor. Por eso usted ve que Elías, siendo un hombre de Dios, llegó un momento, ¿verdad?, cuando derribó el culto a Baal, que al otro día Jezabel le manda una carta diciéndole, así me hagan los dioses si no corto tu cabeza, como le hiciste a estos profetas de Acera y de Baal. Y dice la Biblia que salió huyendo de la amenaza de esta mujer. El hombre puede enfrentar 1000 profetas falsos y ante la amenaza de la mujer sale corriendo. Pero Dios permitió esa crisis porque quería llevar a Elías a otra dimensión de crecimiento. Lo que quiero que entiendan, si no cultivo humildad, mi crecimiento se estanca. Me quedo dando vueltas en lo mismo. Usted ve la actitud de Elías. Después que hace una obra maravillosa para Jesús, ahora se quiere descualificar del ministerio. No soy mejor que mis padres, mándame la muerte, basta ya. Y se tira a morir. Y usted ve que Dios no le hace caso. ¿Por qué no le hace caso? Porque, ¿sabe por qué? Mientras más ministerio tú quieres, más Dios menos te hace caso. Pero cuando menos quieres ministerio, más Dios te hace caso. O sea, cuando más tú no deseas hacer la obra de Él, más Él te dice, ahora estás listo, me gusta esa actitud. Pero cuando más tú quieres hacer para Él, no, todavía no. Necesitamos hacer morir lo que queda en ti. Usted ve que Elías dice, no soy mejor que mis padres. Dios le envía un ángel, le envía una jarra de agua, le envía alimento. Luego se levanta al monte de Dios. ¿Y cuál era la crisis de Elías? Que Dios quería sanar. El hombre pensaba que era el último profeta de Jehová que quedaba. El hombre interpretaba que era el último legítimo adorador de Dios, el último de los mohicanos. Se pierde él, se pierde el culto a Jehová. Eso era lo que él tenía en su mente, porque Dios le pregunta, ¿qué tú haces aquí? ¿Y por qué esa actitud? Han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y solamente quedo yo, y me quieren quitar la vida. Y Dios le dice, tengo noticias para ti, mijito. Resulta que tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla a Baal. Así que sal de esa depresión, acaba y levántate, continúa tu ministerio y abandona ese lugar preferencial. Cuando Dios le dijo, tú no eres tan significativo como tú imaginas y piensas, se le acabó la crisis a Elías. Ahora andaba mansito.
Usted ve que la actitud cambia. Ahora cuando lo vienen a arrestar, siervo de Jehová desciende, y él decía, si yo fuera siervo de Jehová, y fuego del cielo bajaba cada rato. Dios finalmente se lo llevó. Se lo llevó y se lo llevó porque aún su ministerio no ha terminado. Se habla de que va a volver a reaparecer como uno de los 2 olivos que están delante de la presencia de Dios. ¿Entiende? No hay límite cuando cultivo humildad. Mira el caso de Pedro y con esto concluyo. Pedro en su ausencia de humildad, y ese es el problema que causa la ausencia de humildad, tenemos una idea equivocada acerca de nosotros. No conocemos quién realmente somos. Nos comprometemos con cosas que después no podemos cumplir. Pecamos en el lenguaje. Le prometió a Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte, no te voy a dejar solo. Jesús, sabiendo, le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mire la transacción. Cuando yo tengo desconocimiento, cuando hay falta de humildad, porque lo que le dije es, si yo no cultivo humildad, yo soy mi peor enemigo. Y Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Mira lo que Jesús le dice, no le dice te voy a librar del zarandeo, le dice te voy a permitir que te expongas al zarandeo, porque en verdad tú necesitas que te sacudan. Hay crisis que Dios permite en mi vida y en tu vida para sacudir la vanidad y la soberbia del corazón, que es la ceguera de no poder ver quién realmente somos. Cuando Pedro le falla y traiciona a Jesús, usted ve que él se va llorando arrepentido y dolido, pero no aparece entre los círculos de los discípulos, porque cuando Jesús resucita y le habla a las mujeres de manera intencional, le dice a las mujeres, díganle a los apóstoles, díganle a los discípulos y a Pedro que los encontraré en Jerusalén. Se habla de que Pedro se había descualificado del ministerio por esa falta. Y es la verdad, ante dicha ofensa, ante dicha traición, no es apto para servir a este gran Dios. Pero lo que he venido a persuadirle en esta noche es que este gran Dios, cuando tú realizas que no eres apto, entonces Él se atrae a tu persona y te capacita y te potencia para servirle, porque has logrado la mejor conciencia de todas, de que separado de Él nada puedo hacer.